Un día, en clase de normalidad y patología, el maestro alzó la siguiente pregunta a sus alumnos. Alumnos, les tengo una pregunta. ¿Qué es normalidad para ustedes? ¿Cuál es su perspectiva al respecto en base a lo visto en clase? Profe, desde mi punto de vista, la normalidad es cuando el individuo posee buena relación psicológica consigo mismo, sin daños internos o externos. Un ejemplo sería que si alguien se encuentra feliz consigo mismo, con su cuerpo y con su alma, pues se encontrará pleno. Pues bueno, yo creo que la normalidad es como la sociedad espera que actúes. Básicamente que actúes con base a las normas establecidas por la misma. Para mí un ejemplo sería que las personas heterosexuales, en este caso serían las normales, ya que es considerado en esta sociedad que una persona heterosexual sea normal y en cambio una persona homosexual en este caso sería el inadaptado, ya que para muchas personas un homosexual es algo anormal. Pues yo leí acerca de 5 criterios de la normalidad, que era la ausencia de enfermedad mental, normalidad de la conducta, unidad de la personalidad, percepción correcta de la realidad, y pues el que más me interesó fue el de la adaptación del medio, porque creo yo que el ambiente al cual nos exponemos día a día afecta nuestra salud mental. Un ejemplo sería cuando una persona entra a una escuela nueva. Al principio no se sentirá cómoda, pero a como pasan los días se irá adaptando hasta poder integrarse al grupo. Creo yo que para mí normalidad es cuando una persona no padece de ninguna enfermedad o patología. ¿A qué me trato de dar a entender? Ya que si alguien está enfermo, básicamente presenta una deficiencia en su sistema. En cambio, si hay una ausencia de enfermedad, el sujeto es considerado como una persona normal. Entre los compañeros del salón se abrió un debate sobre qué era la normalidad y pues ese iba a ser su proyecto final de semestre. Para mí, anormalidad es cuando una persona no está bien de salud. Algo pasa en su cerebro físicamente. Creo que es una alteración de la realidad, en donde el sujeto crea una realidad distinta a la correcta y su conducta se ve influenciada por ello. Creo que es una afección cerebral, en el que se ven implicadas emociones, pensamientos, sociedad, medio ambiente, entre algunos otros factores que pueden contribuir a la presencia de alguna patología y a que ésta vaya en aumento. En el modelo de la personalidad habla sobre el relativismo cultural, el cual nos dice que hace que las enfermedades aparezcan y se esfumen según los contextos sociales. Por otra parte, yo considero que es cuando una persona posee un conjunto de acontecimientos psicológicos innatos, por genética, más algunos que se desarrollan a lo largo de su vida que afectan su comportamiento. Esto se basa en la teoría psicoanalítica que nos dice que a lo largo de su vida pueden ocurrir eventos que alteren su desarrollo cognitivo. Creo que es una afección cerebral, en el que se ven implicadas emociones, pensamientos, sociedad, medio ambiente, entre algunos otros factores que pueden contribuir a la presencia de alguna patología y a que ésta vaya en aumento. En el modelo de la personalidad habla sobre el relativismo cultural, el cual nos dice que hace que las enfermedades aparezcan y se esfumen según los contextos sociales. Alumnos, para comprender mejor el tema, es necesario remontarse a las primeras civilizaciones. Todo comienza cuando se realizaban orificios en los cráneos de las personas que presentaban conductas anormales, como métodos para que los espíritus malignos salieran del cuerpo. Entonces, profesor, ¿esa era la única práctica que realizaban contra personas que se consideraban anormales? No, de hecho los griegos también consideraban que los espíritus malignos invadían el cuerpo de las personas. Se comenzaron a tratar estos episodios en base a procesos naturistas como limpias. También hacían chamanismo,
Los chamanes trabajaban con gente que tenían enfermedades mentales y les hacían limpias para quitarles el espíritu maligno que ellos pensaban que tenían. Profesor, o sea, yo recuerdo haber leído que filósofos como Aristóteles negaban la existencia de las enfermedades mentales. También descubrí que Platón decía que la histeria solo se daba en las mujeres, ya que no eran satisfacidas sexualmente por la falta de un marido, y aseguraba que la única cura para ello era contraer matrimonio. O sea, en pocas palabras, serían más felices las mujeres. Profesor, por otra parte, yo vi que la iglesia se oponía contundentemente a creer en la histeria. Asumían que las personas que actuaban extraños eran poseídos por demonios o que eran brujas, y de hecho recurrieron a quemarlos en la hoguera o a los exorcismos. Profe, y eso era hace mucho. No hace tanto, cuando comenzaron a crearse hospitales psiquiátricos en donde los pacientes como los homosexuales o huérfanos o también las prostitutas o entre otros cualquier tipo de persona recibían maltrato en base a graves torturas, como por ejemplo los metían a baños helados o los encerraban ahí mismo en el hospital. Así es. Primero se abrieron hospitales, en donde se creía que la normalidad se daba por un exceso de sangre en el cerebro, donde uno de los trabajos que realizaban por eso era la lobotomía. Con el tiempo se crearon más hospitales en donde se les daban electroshock, para ellos así poder corregir las afecciones y cualquier tipo de patología. Profe, leí que incluso se trató de controlar la mente humana mediante un proyecto llamado MK Ultra. O sea, intentaban controlar la mente humana con la hipnosis. Ese era el propósito de este proyecto. Y pues, esa fue la clase de normalidad y patología. Fueron algunos de los puntos que vieron entre los maestros y los alumnos. Ahora les hablaremos de algunos datos curiosos que les faltó decir en clase, que es un poco sobre la línea del tiempo de la histeria. ¿Sabías que Platón, otra vez hablando de Platón, consideraba que en base a los tres tipos de alma, racional, irracional e irascible, que poseen los humanos, se podía conservar su cordura? A todo esto, tiempos atrás, a las personas que se les consideraba locas, entre paréntesis, en personas con enfermedades mentales o que las personas consideraban anormales, se les abandonaban en barcos sin timón a mar abierto o en espacios públicos a su suerte. Todo esto era porque las personas no sabían tratar con ellos. En el siglo IV surgió la teoría humoral de los 4 elementos, dada por Hipócrates, que son los coléricos, flemáticos, melancólicos y sanguíneos. Hipócrates nos decía que si hay un desequilibrio de los humores, se habla de una enfermedad. En el mismo siglo, con la misma persona, Hipócrates, él consideraba que la medicina ya era un proceso inductivo útil y las personas ya lo podían utilizar para curar cierta enfermedad o sus enfermedades mentales. Ahora cambiaremos de personaje. Hablaremos de Tomás de Aquino, quien él consideraba que la locura era la deficiencia de la razón, hablando así de patologías como manía, psicosis orgánica y epilepsia, entre otras, que en ese tiempo eran consideradas deficiencia de la razón. Entre la sociedad de la Edad Media hubo cierta confusión entre lo que sería una posesión demoníaca, como era la exorcista, o locura, que sería una enfermedad mental, pero que en ese tiempo se seguía conociendo como locura. Se creía que los humores calientes eran producidos por el diablo, pues se creía que a este le gustaba el calor, y a causa de esto,
se creía que las personas tenían una enfermedad mental. Hacia la edad contemporánea, la sociedad comenzó a tratar las enfermedades mentales como un proceso jurídico, donde se comprobaba la capacidad jurídica de las personas para comprobar si poseía cordura alguna, tipo un juicio para ver si la persona estaba sana. Grasset consideraba que la histeria no era una enfermedad mental, sino psíquica, porque según él afectaba cierta parte del cerebro y esta afectaba el pensamiento,